Hola, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia en la que renovamos nuestro compromiso con Caminos del Románico, que impulsa estos ciclos de conferencia en torno a temas del románico, y por ello paso a presentarles a Rocío Martín Brunet de Caminos del Románico. Y es un placer también recibir a Miguel Sobrino González, con el que hemos trabajado en algunas ocasiones y puntualmente sobre algunos temas, y que nos van a ilustrar sobre el origen de una arquitectura singular, un posible modelo para los cimborrios del Duero. Muchísimas gracias y paso la palabra a Rocío Martín Brunet. Buenas tardes, gracias por su asistencia. Asimismo, gracias también al Museo Arqueológico Nacional, a la nueva dirección, por continuar con este acuerdo de colaboración con nuestra institución, con Caminos del Románico y, no, como no, con Beatriz Camberá, a quien pues agradecemos el tiempo que nos dedica y el que hoy nos pueda acompañar también. En la conferencia de hoy, es una conferencia, y lo siento Miguel, arriesgada, es una conferencia en la que pues se nos va a dar un punto de vista nuevo, una hipótesis de trabajo en la que ha estado trabajando Miguel ya un tiempo y que espero que sea interesante para todos ustedes. Las opiniones en el turno de preguntas, pero les puedo asegurar que no nos dejará indiferentes a nadie. En cuanto a Miguel Sobrino González, pues en la sala ya hay muchas personas que le conocen. Para quienes pues no le conocen, simplemente que sepan que es un hombre polifacético, que podríamos hablar de su gran capacidad como dibujante, como escultor, pero que hoy lo que nos trae aquí es su línea divulgadora. Él pues tiene un gran interés por la historia medieval, por el románico en concreto, tiene una gran capacidad, como ya he citado, de divulgación y pues ha publicado diferentes estudios, artículos. Ha formado parte en seminarios, conferencias en relación a todo el ámbito románico. Y pues si tuviera que citar 3 obras, sin duda señalar las que muchos de ustedes ya conocen. Castillos, que es la última, monasterios y catedrales, publicados por Esfera. No quiero robarle más tiempo a Miguel, así que cuando quieras, gracias. A ver, ¿se oye bien, no? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Lo primero, es un gustazo así sentir tanto calorcito. Espero que se mantenga al final y que no me tiréis tomates y eso. Y luego dar, por supuesto, las gracias a Rocío por organizar estas jornadas y por su presentación, que ya llevamos también colaborando mucho tiempo juntos, y a Beatriz por acogernos en esta casa tan importante para la cultura española, y también por contarme una cosa que pensaba que igual la nombrabas, que a mí me ha conmovido, lo siento, pero digo, a ver si me voy a echar yo a llorar o algo ahí delante de todo el mundo. Porque es que resulta que la última conferencia que dio aquí en el museo Juan Carlos Ruiz Souza, que a muchos conoceréis, pues fue sobre los cimborrios del Duero, desde el punto de vista de una simbología muy sofisticada, hablando de la tienda de Salomón, la tienda del encuentro, las lorigas, pues esta especie de armaduras de cuero escamadas que él decía muy acertadamente que podían ser uno de los motivos de inspiración de la forma de estos cimborrios. Y entonces, hablar de Juan Carlos para mí es hablar de alguien pues, que sigue presente, ¿no? Entonces, me parece muy emocionante, aunque sea solamente una impresión personal, el poder, de alguna manera, pues, el poder homenajear al amigo y al maestro que fue Juan Carlos y recordarle hoy aquí, ¿no? Y aparte ya de todo, pues veo que estáis aquí muchos amigos también, hay personas muy eminentes. Estoy viendo ahí a Enrique Nuere, que es una persona pues, muy sobresaliente también en la cultura española y en la arquitectura. Y amigos con los que estoy ahora trabajando en la Puerta de Alcalá, que les agradezco muchísimo que hayan venido, de Petra, de la empresa Petra de Restauración. Y pues con todo ello espero poder, familia, espero poder contaros esto con la mayor claridad posible dentro de lo que me permita, ya digo, estas impresiones personales, ¿no? Os quería hablar de algo que llevo tiempo trabajando sobre el asunto. Juan Carlos llegó a conocer un trabajo que hice sobre el cimborrio de la sala capitular de Plasencia, de la Catedral de Plasencia,
Él lo aceptó con mucho entusiasmo, como era él, y bueno, pues fue un motivo así de mucho diálogo y muchas charlas con él, pero él no llegó a conocer otra cosa que después he trabajado, que es más general, y que Torres Balbás definía como uno de las grandes preguntas, de los retos que tenía por delante la historiografía sobre la arquitectura medieval española. Ese reto sería el encontrar el posible modelo, el motivo de inspiración para uno de los grupos de realizaciones que, no, sin exageración, se puede decir que son más importantes, más notables, más sobresalientes, más originales de toda la Edad Media europea. Ni siquiera hay por qué circunscribirlo al románico, ¿no? O sea, de toda la arquitectura medieval. De hecho, Street, que fue el gran descubridor de la arquitectura medieval española en los años 60 del siglo XIX, un arquitecto inglés, vino aquí, él no era nada chauvinista, entonces, por ejemplo, llegó a Zamora, vio el cimborrio de Zamora y él decía que, sin comparación, que no había nada en Inglaterra parecido a aquello y que ni siquiera algo que le pudiera hacer sombra, ¿no? Fijaos, la arquitectura inglesa medieval, ¿no? Pues él veía lo de Zamora y veía que era algo excepcional, único y que sin poder descifrar de dónde salía, de alguna manera suponía un hito dentro de la arquitectura románica y medieval europea, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo un recorrido, precisamente empezando con este personaje de arriba que es Street, George Edmund Street, y el de abajo que es Gómez Moreno, Manuel Gómez Moreno, el patriarca de los historiadores españoles, ¿no? De los historiadores del arte. Bueno, pues estos dos personajes, cuando llegan a Zamora, uno en el siglo XIX, otro a principios del XX, en su catálogo monumental, llegan a Zamora y, entre otras cosas, ven el sepulcro que veis a la izquierda, que es el sepulcro que está de un personaje anónimo en la iglesia de la Magdalena de Zamora. Y entonces los dos se quedan sorprendidos ante esa pieza. De nuevo, Street dice que no conoce nada parecido. Y Gómez Moreno lo que dice es que es posible que se tenga alguna relación pues, con lo que os he puesto a la derecha, ¿no? Los sepulcros de Ávila y de Burgos, de San Vicente y de las Huelgas, pero sin tampoco, o sea, diciendo, pertenece a esta raigambre a esta progenie, digamos, de sepulcros monumentales románicos, pero sin poder hacer una afiliación concreta, ¿no? Lo dejaron en el aire. Bueno, pues eso se vio superado con el tiempo. Resulta que en los años 50 del siglo XX, Pons Sorolla empezó a hacer la restauración de la Catedral de Santiago de Compostela y entonces en esa obra de restauración una de las cosas que se hicieron fue renovar la estructura de la escalinata del Obradoiro. Y entonces en esa escalinata, al levantar las losas de la escalinata del suelo y darles la vuelta, de repente empezaron a aparecer relieves de época románica, de muchísima calidad, que al principio no se entendió de dónde salía aquello, de qué podía ser, ¿no? Enseguida se ataron cabos y se vio que esta escalinata es de comienzo del siglo XVII y que justo en esos mismos años se desmanteló, se destruyó el coro de piedra del maestro Mateo. O sea, la obra, no cumbre, porque la cumbre es el Pórtico de la Gloria, pero sí la obra final del maestro Mateo, el testamento de Mateo en la catedral, se desmontó por completo en el siglo XVII y se perdió, salvo algunas piezas que se sabía que estaban por ahí por la Puerta Santa y demás. Bueno, pues este coro empezó a surgir otra vez de la sombra al hacer estas obras de restauración. Entonces, a partir de estas piezas, durante un proceso que duró muchos años, al final Ramón Izquierdo y otros investigadores consiguieron hacer incluso una reconstrucción parcial de ese coro mateano, que resultó ser la obra que había inspirado el sepulcro de la Magdalena. Es decir, una obra como la de Zamora, que estaba huérfana de inspiración, de motivo de inspiración, se vio claramente que era una copia, una versión de algo que estaba en la Catedral de Santiago, ¿no? Bueno, pues eso, que podemos ya decir asunto solucionado, es algo que no podía verse igual en cuanto a la otra obra maestra del románico en Zamora, que es el cimborrio de la catedral, ¿no? Del crucero de la catedral. Es una obra, ya digo, totalmente singular, para la que se han intentado buscar muchas posibles raíces, ¿no? Aquí veis el exterior y el interior. Hay que decir también que este cimborrio ahora mismo está ahogado en parte por las reformas posteriores. Esa cabecera que veis a la derecha es tardogótica, la románica era mucho más baja y entonces el cimborrio sobresalía más, ¿no? que de lo que se ve ahora. Y luego el interior, salvo esas obras de policromía que veis ahí, pues está intacto, como quien dice, ¿no? la bóveda interior. Bueno, pues hay investigadores, desde el propio Torres Balbás, al cual yo venero, por supuesto,
que apuntaban una cosa que yo estoy completamente en desacuerdo con ella. Vienen a decir que, bueno, que tampoco es para tanto, que en realidad esa bóveda no deja de ser pues, un paso más en la evolución del gótico. Bueno, pues no es así. No es así porque no se puede pensar que cualquier bóveda que tenga nervios o que tenga arcos, ni siquiera podemos llamarlos de refuerzo, que tenga arcos resaltados, sean bóvedas góticas, en absoluto. Hay muchas bóvedas que son bóvedas masivas, es decir, bóvedas de, por decir así, de familia clásica y que en el románico son las que predominan, que luego tienen arcos, pues bueno, que muchas veces sirven para ayudar a la construcción. Como pasa con los arcos fajones, ¿no? Estas bóvedas de cañón con arcos fajones, nunca se puede decir que esos arcos son de refuerzo, porque a esas bóvedas no les hace falta ningún refuerzo. Son arcos compositivos, arcos que servían para colocar las cimbras, para ahorrar en madera, que esto Enrique nos podría ilustrar muy bien sobre ello, ¿no? Entonces, el confundir eso con algo gótico no viene a cuento, es algo en lo que ahora no quiero ahondar más, porque es una cuestión quizá demasiado técnica, un poco árida, pero sí que es verdad que se puede decir que una bóveda que sí que es gótica es la que tenéis a la derecha abajo, que es una de Brunelleschi, en Florencia, la de la Capilla Pazzi, en Santa Croce de Florencia. Esto quiere decir que no se trata de una cuestión de estilos, ¿eh? Y yo creo que es que precisamente los estilos nos han molestado mucho a la hora de investigar y de entender las cosas, ¿no? Y el cimborrio de Zamora y todos los que vienen después se han intentado entender a partir del estilo, ¿no? De decir, es que esto es bizantino, que si es islámico, que si es... Bueno, es lo que es. Por supuesto, todo se impregna de todo lo que tiene alrededor. La misma Puerta del Obispo de ahí en Zamora tiene ecos de la mezquita de Córdoba, pero no, eso no significa que sea neogomeya, ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, pues fijaos, para acabar ya con este asunto del gótico, despacharlo, como quien dice, dejarlo a un lado, fijaos, el cimborrio de Zamora románico y el cimborrio de Coutances en Francia gótico. O sea, esto es un cimborrio gótico, lo de la derecha, tanto por fuera como por dentro. Fijaos que la solución básicamente es la misma. Un gran prisma sobre el crucero en el que ni siquiera faltan esa especie de torrecillas que están en los ángulos y que sirven, sobre todo, para estabilizar el conjunto, para añadir peso sobre los pilares y hacer que la carga de las bóvedas se lleve a donde se tiene que llevar y no desestabilice la estructura, ¿no? Entonces, bueno, pues desechado, por lo menos por mi parte, que esto tenga nada que ver con el gótico, hay más sugerencias desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Dubourg-Nov, un francés, decía que estos cimborrios bebían también de una fuente que es los mausoleos romanos. A mí me parece una idea interesante por lo que luego veréis. Sí que es verdad que ya lo de la izquierda no es un mausoleo, es un triunfo, ahí en Croacia, en Adanclisi, pero sí que tiene las escamas de la cubierta. Y estos dos mausoleos que veis en el centro y a la derecha, uno en Provenza, el otro en Catania, sí que tienen la transición del cuadrado al círculo. Eso ya es interesante, ¿no? Pues para ver que geométricamente ya los romanos estaban pensando en eso, aunque ellos no conocieran la forma de hacer pechinas ni trompas, pero sí que están ya intentando encajar geométricamente cosas de planta central, pero que cambien de forma, ¿no? Pero tampoco tenemos que exagerar en ese aspecto, porque a veces tendemos a hacer demasiadas analogías formales. De repente decimos, oye, fulanito se parece a menganito. Ah, pues igual son familia. Pues no tiene por qué. A lo mejor es que se parecen simplemente, ¿no? O bueno, tú me decías, oye, he conocido a un oftalmólogo que se apellida Sobrino. Pues por desgracia no le conozco, no es familia mía, me vendría muy bien, ¿no? Que fuera familia mía. Pero pues esto es igual, ¿no? Hay que tener cuidado con lo de establecer parentescos a partir de la forma, ¿no? Por supuesto, no hay que tampoco evitarlo, ¿no? Ni desecharlo, pero no darle un marchamo como un acto de fe, ¿no? Fijaos que aquí os pongo ejemplos franceses e italianos con los cuales se ha intentado establecer alguna comparación con los cimborrios del Duero, ¿no? Pero fijaos a la derecha del todo, la Torre César en Provence, que tiene lo mismo, o sea, es parte de un cuadrado, torrecillas angulares, luego se va, digamos, yendo hacia el octógono y, hombre, en vez de acabar en un círculo, acaba en un prisma, pero Plasencia es un prisma octogonal, ¿no? Entonces, bueno, pues en realidad es algo que no deja de carecer de lógica, o sea, es una cosa lógica. Uno empieza a construir algo en cuadrado y luego hace una transición a un octógono y, oye, pues es normal que pongas unos jarrones en las esquinas, porque además de hacer bonito, están sirviendo a la funcionalidad de la construcción, están estabilizando esa construcción, ¿no? Os pongo aquí varios ejemplos, incluso acabando con el observatorio de aquí de Madrid, incluso con dibujos de Leonardo, ¿no? Que
Dice, es que Leonardo se pone a pensar, sin tener ni la más remota noticia de los cimborrios del Duero, y le sale algo que oye, que un poquito se parece. Incluso la iglesia original de San Pedro del Vaticano, la idea original de Miguel Ángel, pues no deja de tener también cierto parecido formal con esto. ¿Esto qué significa? ¿Que Miguel Ángel estuvo en Zamora? No. Pues significa que muchas veces las cosas acaban pareciéndose porque tienen un fundamento lógico que de alguna manera las hermana, ¿no? Acaba por hermanarlas. Bueno, pues desechada la cuestión de estilo, desechada la cuestión del gótico, poniéndolo entre interrogaciones muchas de las cosas que se nos han ido contando últimamente, bueno, en muchos años, a lo largo de muchos años, el esquema que existe actualmente es este. Zamora es el hermano mayor y todos los demás, pues más o menos en este orden que os he puesto aquí cronológicamente, serían los hijos o sea, perdón, no el hermano mayor, sería el padre, Zamora, y luego los demás son los hijos de ese padre, ¿no? Porque todo el mundo está de acuerdo en que Zamora es el más antiguo. A lo mejor el esquema sería este más bien. Yo propongo que en realidad son hermanos y que Zamora, desde luego, mantenemos que es el hermano mayor. Pero ¿el padre dónde está? ¿Estuvo? ¿Sigue estando? ¿Podemos rastrear algo sobre su existencia en caso de que ya no esté? Yo creo que sí. Esa es la idea, unos tiempos a la búsqueda de su padre, ¿no? Que podría ser una serie de Netflix. Hay que decir que en la Edad Media la idea de copia estaba absolutamente vigente y absolutamente presente en todas partes. Muchísimos casos se podrían contar, y de hecho se ha publicado mucho sobre ello, en los que un maestro recibe instrucciones para irse a ver tal obra para que la copie. Naturalmente, luego la copia no tiene que ver normalmente con el original, pero sí que vaya como a aprender. O sea, es una idea de copia, decía Grauheimer, ¿no? Que no es una idea de copia como la vemos hoy en día, como una falsificación de Lacoste, que intenta pasar por el Lacoste auténtico, sino que es una idea más de inspirarse en algo muy admirado para luego hacer otra cosa en realidad diferente, ¿no? En la que de alguna manera se conservan los genes de la inspiración. Hay algunas veces que la copia sí que es bastante similar, ¿no? Pues, por ejemplo, ahí tenéis el Pórtico del Paraíso de Orense, que ha estudiado Eduardo Carrero y que es una copia, casi una traslación de la Gloria de Compostela. Pero fijaos que, por ejemplo, cuando Carlos III el Noble de Navarra quiere ampliar el castillo de Elite, manda a sus arquitectos a Segovia, entre otros lugares, para que vean el alcázar de los reyes castellanos y que cojan ideas, ¿no? O, por ejemplo, las torres de Serrano, la Puerta de Serrano de Valencia, pues el arquitecto fue, entre otros lugares, seguramente a Morella y, desde luego, a Poblet, donde vio la Puerta Real de Poblet y le sirvió de inspiración. Luego hizo otra cosa. Pero eso está a la orden del día. Podríamos solamente hacer un listado de ello y ocuparía toda la charla, ¿no? Entonces, claro, hay un edificio importantísimo, mucho más importante que Zamora, con perdón para los zamoranos, mucho más conectado con todo lo que se hacía en todas partes en ese momento, con un gran predicamento, un edificio muy imitado y muy emulado y muy admirado, desde luego, en todos los tiempos, que sabemos que tuvo un cimborrio y que luego lo perdió, y que es la Catedral de Santiago de Compostela. La Catedral de Santiago se empieza en el siglo XI, como sabéis, se empieza incluso ni siquiera siendo catedral, luego adquiere ese rango, y luego ya, a partir del crucero, se siguen las obras con con un gran empuje y con muchos fondos y demás, por el famosísimo prelado Diego Gelmírez, que está en el gobierno nada menos que de 1100 a 1140, 40 años. Bueno, pues la mitad de los cuales como arzobispo, porque al principio estaba de obispo y en 1120 logró una maniobra política genial que fue, oye, Santiago no era catedral, ahora ya lo es, ahora quiero que sea catedral metropolitana, quiero que sea la cabeza de una archidiócesis y que con eso pues amplíe muchísimo su poder y demás, ¿no? Bueno, pues lo que hizo fue, oye, ya que Mérida era una sede de una archidiócesis y ahora mismo está en poder de los musulmanes, forma parte de Al-Ándalus, pues voy a apropiarme de ese rango y me lo llevo a Santiago. Y entonces Santiago se convirtió en el 1120 en una archidiócesis. Bueno, pues resulta que este Gelmírez, una de las cosas que hace es precisamente el crucero de la catedral.
Y en 1112 hace una cosa tremenda, tremenda absolutamente, que es derribar el sepulcro del apóstol Santiago. O sea, resulta que Santiago, los restos que atribuimos a Santiago, estaban en un cenotafio romano, que fue aquel en el que se supone que se descubrieron sus restos y demás. Ese cenotafio siempre fue una especie de Santa Sactorum que se conservó dentro de la iglesia que fueron edificando los reyes primeros asturianos y que se conservó allí en la Basílica de Alfonso III, estaba encapsulado dentro de esa basílica, como una reliquia gigantesca. Bueno, pues llega Gelmírez y dice, este mausoleo aquí en medio me está molestando para seguir las obras de mi catedral, pues lo tiro fuera, además con la oposición de muchos de los canónigos. ¿Qué es lo que hace Gelmírez, en mi opinión? Hace una obra que de alguna manera sustituya, reemplace y dé mayor significación también al sepulcro del santo, convirtiendo esa especie de cimborrio en algo que sea como una expresión exterior del sepulcro apostólico que hay bajo tierra, pues justo prácticamente debajo del crucero de la Capilla Mayor, ¿no? Es muy sintomático que Conant, que es el que hizo, como quien dice, el gran análisis de la Catedral de Santiago, ¿no? Que, como quitándole la piel barroca para ver qué había debajo, pues en sus dibujos maravillosos, cuando hace un dibujo artístico, pues pone un cimborrio, porque no hay más remedio, no va a dejar ahí un agujero, ¿no? Pero cuando hace dibujos más técnicos, ya hace alzados, secciones y demás, el cimborrio lo deja como una especie de fantasma. Y en su libro sobre la Catedral de Santiago, que es de los años 20, del siglo XX, dice, no sabemos nada del cimborrio original de la Catedral de Santiago. Y dice, pudo ser como el de Bollier, pudo ser como el de Coimbra, pudo ser como el de Conch. ¿Eso qué significa? Que uno es cuadrado, otro es octogonal, otro es... O sea, ni idea. Resumen, no sabemos nada del cimborrio original de la Catedral de Santiago. ¿Qué pasó? Pues que en realidad este cimborrio se perdió a principios del siglo XV. En el XIV ya se modificó muchísimo porque en una época de muchísima conflictividad en Santiago la catedral se fortificó, el cimborrio se convirtió como una especie de fortín, se debió de quedar también muy dañado y ya en el siglo XV hicieron el cimborrio actual que, como se ha descubierto hace poco, debajo de la cúpula barroca y tal, en realidad era una gran atalaya. Es una construcción mucho más práctica que el cimborrio románico, en el sentido de que sirve para subirse arriba, para contemplar el panorama, que estaba almenado además, tener una terraza de piedra en lo alto para poder maniobrar y además con una escalera caracol que lo comunica con las cubiertas y lo convierte en algo mucho más práctico, por decir así, ¿no? Entonces, vamos a ver qué fuentes podemos tener para saber algo de este cimborrio compostelano. Una de ellas está claro que es el Códice Calistino, ¿no? Y en el Códice habla de las torres de la catedral cuando todavía no estaban hechas las de los pies, las famosas torres del Obradoiro, y habla de, bueno, pues que hay una torre aquí, hay dos, no sé, en los extremos, qué tal, y dice, y dos, super singula vites, esa frase tan bonita que Manuel Parada me ayudó a interpretar, y dice, en realidad significa sobre cada una de las vides, ¿no? Pero claro, resulta que esto, vites, vices, se utilizaba mucho para definir las escaleras de caracol, porque de ahí viene también la vis de Sant Gil, que es como el tornillo de Sant Gil, ¿no? que es un tipo muy especial de escalera románica, bueno, que luego se repitió más tarde también, pero se inventó en el románico, y bueno, y luego una mayor sobre el crucero de la basílica, o sea, la más grande, que cuando llega allí Améric Picot y escribe el Códice Calistino, la más grande torre de la catedral era la que estaba sobre el crucero. No dice nada más. Pero claro, Antonio Ledesma, que ha investigado también mucho sobre cimborrios y sobre el románico en general, nos dice que no hay fuentes de la época hablando de cimborrios en general. O sea, que los cimborrios tenían importancia, no cabe ninguna duda. Pero luego no hablaban de ellos, no los nombraban en la documentación. Prácticamente no existe mención alguna, ¿no?, sobre estas máquinas tan ambiciosas y tan gigantescas. Luego volveremos sobre esa frase. Porque resulta que de lo que está hablando esa frase es de esto. Dice, una torre mayor en el crucero y luego otras dos super singula vites, o sea, sobre dos escaleras de caracol, que son las que estaban en las axilas, ¿no?, de la gran catedral de Santiago. Esas torres, a partir de Conan, siempre se han dibujado en las reconstrucciones así hipotéticas, pero claro, a partir de la idea de Conan se han empezado a dibujar cimborrios absolutamente inverosímiles. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero a mí me parece que esto es una cosa que no tiene ningún sentido. O sea, aparte de que esto, ¿en qué se basa? O sea, ¿de dónde sale este artefacto, ¿no? Y luego, en la foto de abajo a la derecha, veis el único resto que queda de estas torres laterales,
que es un trocito de ese polígono con los arranques de las columnas que tenían las esquinas y que fue lo que le sirvió a Conant para interpretar, junto con la mención del Códice Calistino, la existencia de estas torres laterales, que tienen mucha importancia, como enseguida vais a ver. ¿Qué es un cimborrio? Pues un cimborrio, además de una estructura y de otras muchas cosas, es muchas veces algo que está marcando algo muy importante que hay debajo. Y eso que hay debajo muchas veces es una tumba. Y en el modelo cristiano, esa tumba por excelencia, por antonomasia, es la tumba de Cristo, ¿no? Entonces, cuando se representa el Santo Sepulcro, muchas veces lo que se hace es, esa cúpula que existe realmente en Jerusalén, se modifica y se convierte como una especie de torre que viene a ser como una especie de señal, casi como una especie de faro sin luz, ¿no? Un faro flotante, casi. Veis un marfil paleocristiano, una pintura, una miniatura de San Juan de Letrán, y luego un relieve de un capitel de Santo Sepulcro de Torres del Río, en Navarra, que se basa, o sea, es el resumen perfecto, la tumba de Cristo abajo y encima una torre flotando en el aire, que está marcando el lugar de esa tumba. Claro, cuando en Torres del Río vemos esa especie de torrecita subida encima de la cubierta, que se ha interpretado 1000 veces pues, como si una linterna, que si no sé qué, se ha demostrado que no lo es, en realidad no es más, en mi opinión, no es más que la señal de que ahí abajo está la advocación de Santo Sepulcro. Vuelve a ser una especie de cimborrio flotante que nos está marcando una tumba, en este caso virtual, porque es una tumba que no es que esté Cristo allí, es que está su advocación, ¿no? Debajo de esa torre. Bueno, pues fijaos qué bonito que esto se sigue manteniendo en el tiempo. Las 3 imágenes de arriba son otros tantos panteones reales en los cuales hay torres que ni siquiera dan luz al interior. O sea, ya ni siquiera es lo que entendemos como cimborrio, sino que es simplemente una torre construida encima del crucero de la iglesia o en una capilla, como en Sigena, marcando dónde están las tumbas de los reyes. Poblet, Santes Creus, son torres que no se ven desde abajo hay una bóveda que no permite en absoluto el paso. En Valbona también lo hay, aunque una de esas torres sí que es hueca, o sea, que se comunica con la nave. En Sigena, esa torrecita que veis a la derecha también marca el Panteón Real. Bueno, pues es que en realidad es un símbolo permanente, siempre ha estado ahí. Es decir, yo tengo que enterrar a mis muertos aquí debajo, pero tengo que poner algo para señalizar, para demarcar, para homenajear, para exaltar la tumba que hay debajo. Y fijaos que todavía en el siglo XVII, el canónigo compostelano Vega y Verdugo, que es muy conocido porque hizo unos dibujos de la catedral antes de la Reforma Barroca, que él mismo promovió, por cierto, bueno, pues él dice, de ningún tipo de templo son más propias las torres y los cimborrios que de los templos que guardan tumbas, porque de esa manera se convierten esas agujas, esas torres, en la señal de esa tumba que hay debajo. Viene a decir esto más o menos, ¿vale? Bueno, pues esas mismas torres que vemos en un cenotafio romano, como en Tarragona, o en una linterna de muertos, como hay tantas en Francia, que no dejan de ser esa expresión hacia lo alto de lo que está en realidad debajo. Y eso es lo que vemos en todas partes, en todas las épocas. ¿Veis? Otra vez el estilo se queda totalmente en segundo plano, ¿no? San Juan de los Reyes, arquetipo de iglesia funeraria, pues que tiene un gran cimborrio, claro, que en su día, aunque no llegó a cobijarlos, pero estaba pensado para exaltar y señalar las tumbas de los reyes católicos que iban a estar debajo, ¿no? Y se podría poner muchísimos ejemplos. De hecho, la Capilla Real de Granada no lo tiene porque había problemas estructurales, porque se quiso hacer un cimborrio. Bueno, pues entonces, si veis el dibujo de la derecha, vemos una cosa, para mi gusto, interesantísima, que es que abajo veis la planta de la parte central de la Catedral de Santiago y veis que, como explicaba Pedro Navascués, el coro y el presbiterio, el altar mayor, están desgajados a la manera española, que él decía, ¿no?, al modo hispánico, precisamente para que los fieles se puedan poner a los lados y contemplen la liturgia solemne. Es decir, hay una corriente, en este caso de canto, del coro y de oración, que tiene en medio a la gente que puede participar de algún modo de esa especie de corriente espiritual que hay en horizontal, ¿no? Bueno, pues eso mismo, si lo replicamos en vertical, resulta que la gente se puede pasear y puede pasar por las naves en un lugar intermedio entre el hipogeo, el lugar donde están los restos del apóstol, y el cimborrio que está marcando desde la lejanía el lugar donde está esa tumba apostólica. Oye, qué casualidad que siglos después San Pedro de Roma sea lo mismo, ¿no? Porque no deja de ser lo mismo. Una gran cúpula que está marcando la tumba apostólica que hay debajo, ¿no?, que hay bajo tierra. Más cuestiones. Resulta que sale al paso un dato que a mí me pareció crucial. Decimos que Santiago, a partir de 1120, es una archidiócesis, es decir, que engloba un gran territorio con diócesis menores.
resulta que nos ponemos a hacer la lista de las catedrales donde hay cimborrios que llamamos del Duero y, oye, todos pertenecen a la Archidiócesis de Santiago, todos. Faltan Lisboa, Guarda y Coria, pero claro, es que esas catedrales fueron completamente rehechas o reconstruidas completamente en época bastante reciente. Pero todas las demás, incluida Ávila, incluida Ciudad Rodrigo, que luego nombraré, todas pertenecen a la órbita de Santiago. A ver si es que vamos a tener que empezar a hablar de cimborrios jacobeos, de cimborrios de alguna manera ligados a Santiago de Compostela. Porque de esta manera esas catedrales estaban mostrando su rango, mostrando como quien tiene la insignia de decir yo pertenezco a la archidiócesis compostelana, ¿no? Bueno, pues otra pista posible, la microarquitectura. Sabéis que llevan mucha gente muchos años, Javier Ibáñez, al cual además tengo mucho agradecimiento también, por ejemplo, por también las conversaciones que he tenido con él y demás. Lleva tiempo investigando, Arturo Zaragoza también, y claro, localizando cosas como esta, ¿no? La capilla Barbazana en Pamplona, resulta que tiene una maqueta de la misma capilla al lado, junto a la entrada. Es exactamente igual. Y está colocada pues, en la puerta cobijando una imagen de la Virgen, ¿no? De una adoración de los Reyes. Bueno, pues hay un relieve famoso que estaba en Zamora, en San Leonardo de Zamora, a la entrada de la ciudad por el puente, desde los que llegaban desde Sevilla y del sur, se encontraban con este relieve. Y ahí arriba hay una cosa que, por supuesto, vamos a nombrar después, pero ahora lo que quiero es que os fijéis en algo que se vería a la derecha y que es lo que aparece en esa imagen. ¿Veis? Es una maqueta de una torre. Bueno, pues resulta que esa torre es la propia de San Leonardo de Zamora. Hoy en día está desmochada, pero es una torre resumida en sus elementos principales, el campanario, la cubierta escamada, el arco que pasa por debajo, es la torre de San Leonardo representada en una maqueta junto al lado de la puerta, igual que la capilla Barbazana. Es decir, sin ponernos demasiado exquisitos, hay una fidelidad en estas representaciones bastante notable. Bueno, pues en la Catedral de Santiago resulta que hubo, desde época bastante temprana, hubo una intención de hacer una especie de autohomenaje continuo. Por ejemplo, cuando el maestro Mateo hace la cripta de la catedral, hace la capilla del fondo y hace una composición que está de alguna forma remitiendo a la propia capilla axial que hay en la cabecera, que veis en la imagen de arriba, ¿no? Pero es que cuando ya hacen el coro, ese coro se convierte como una especie de glosa, como cuando en las obras, yo qué sé, pues por ejemplo, esto era muy dado a ello César Frank, ¿no? El compositor, que hacía una obra, tiene varios motivos musicales y tal, luego los va recapitulando, los vuelve a repetir, de repente empieza otra melodía que parece que no casa, pero luego vuelve otra vez la melodía anterior. Bueno, pues el coro de Mateo era algo parecido a esto. Era una especie de construcción dentro de la catedral que estaba todo el rato glosando a la propia catedral. De hecho, por ejemplo, Galván y Moraes lo han dicho, y yo estoy completamente de acuerdo, esa torre que veis ahí, con los caballos de la adoración de los reyes, es la torre de la catedral, sin la menor duda. ¿Que hay 3 arcos en vez de 4? Bueno, no importa. No buscaban hacer una maqueta exacta, pero sí remitir a ese mundo de formas, ¿no? Bueno, pues dentro de ese coro están los sitiales, cubiertos cada uno de ellos por una arquitectura muy curiosa, que es esa de ahí. Y además, fijaos por debajo cómo son los sofitos, lo que cubría a cada uno de los canónigos, también la forma que tiene. Claro, ha habido José Luis Hernando, por ejemplo, dijo una vez, hablando de los cimborrios del Duero, dice, bueno, los sitiales del coro de Santiago se parecen bastante a los cimborrios del Duero. Ahora, a mí me parecería rarísimo que en Santiago de Compostela se homenajeara a los cimborrios del Duero y no al propio cimborrio que tenía la catedral románica, ¿no? Sería un poco raro, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué es esa representación que veis a la derecha, viendo solamente el exterior? Porque ya veis que el otro es que reproduce la cúpula, la forma de la cúpula. Bueno, pues es una arquitectura extraña, luego se ha prestado mucha atención a los animales, al bestiario que hay debajo. Bueno, pues yo pienso que esos animales no son más que un relleno, fijaos lo que os estoy diciendo. ¿Por qué os digo esto? Pues porque si nos vamos unos poquitos años más tarde, muy poquitos años, vemos el único tratado que hay de arquitectura medieval, que es el de Vilar de Onecourt, un tratado, un cuaderno, como lo queráis llamar, un cuaderno de trabajo. Este Vilar de Onecourt, hacia 1230 o por ahí, está dibujando edificios que ve con sus propios ojos y dibuja un absidiolo de Reims. Claro, él no conoce la perspectiva cónica, él no puede dibujar como Brunelleschi. Él quiere representar la forma, pero no tiene los códigos de la perspectiva, por decir así. Entonces empieza a dibujar desde arriba. Cuando dibuja el interior, empieza desde arriba y claro, él ve que el muro del fondo está aquí y los de los lados suben.
sigue bajando el dibujo y abajo pues lo continúa igual porque no es capaz de abatir hacia abajo, porque eso significaría pues, tener una conciencia del punto de vista, de la línea del horizonte, de cosas completamente extemporáneas. Cuando dibuja el exterior, le pasa lo mismo a la inversa. Dibuja el exterior y empieza a dibujar así, abate hacia abajo, sigue y sigue abatiendo hacia abajo y parece que está flotando en el aire. Claro, esto no lo digo yo, esto ya está estudiado y publicado, ¿no? Bueno, pues eso mismo creo yo que es lo que pasa en el coro de Mateo. Se está representando una arquitectura, para entendernos, convexa, una forma convexa, de forma con el lenguaje de la época, un lenguaje que no es el de ahora, que no es el que entendemos actualmente, ¿no? Si lo vemos así, resulta que esto se convierte en una especie de tesoro, porque con los elementos que tenemos ahí, más la arquitectura de la catedral, más los cimborrios, por supuesto, que siguen en pie, podemos empezar a discernir, como en una especie de trabajo casi filológico, podemos empezar a discernir cómo pudo ser ese cimborrio que estamos pensando que existía sobre el crucero de la Catedral de Santiago, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un dibujo que yo he hecho a partir de todos los elementos que se ven en las sitiales de la catedral. Simbólicamente tiene mucho sentido que cada uno de los canónigos se viera cubierto por una especie de representación del propio cimborrio que estaba significando a la tumba apostólica, que no deja de ser la única que existía en el orbe junto con la de San Pedro de Roma, ¿no? Precisamente, hablando de Roma, me gustaría también, simplemente así un apunte, tirar menos hacia Francia, que siempre se habla de Francia cuando se habla de estos cimborrios, y echar un anzuelo en Italia, porque este hombre estuvo un par de veces en Roma. Oye, quizá vio allí algo, no sabemos el qué, pero tiene sentido porque dices, bueno, es que en Catania, uno de estos sepulcros romanos que vemos allí, el de la Conocchia, de Curti, es eso que veis ahí arriba, que lo he dibujado pues, para compararlo con la forma del cimborrio de la Torre del Gallo de Salamanca, ¿no? Hay muchas soluciones que ya están ahí, pero es que, fijaos el campanario de Gaeta. Gaeta está justamente en la frontera entre los estados pontificios y Nápoles, es decir, muy cerca de Roma, y bueno, que aunque es ya del siglo XIII este cuerpo de campanas, pero pudo también basarse en algo que estaba en Roma incluso, en Roma capital. No lo sé, sepulcros romanos desde luego hay de todas las formas posibles. Solamente recordemos el del panadero, Virgilius Eurisaces, ¿no? Que es un horno de pan, junto a la Porta Maggiore, o la pirámide de Cayo Questio, que es una pirámide como neoegipcia. O sea, un romano con dinero podía hacer un sepulcro como le diera realmente la santa gana, ¿eh? Entonces, bueno, pues pudo haber algo que inspirase a Gelmírez cuando en sus viajes a Roma. Pudo tener el propio sepulcro de Santiago, que él mandó derribar esta cubierta de escamas, como hay algunos sepulcros romanos, y que eso hiciera que se convirtiera como en el leitmotiv de todos los demás. Pues no lo sabemos, pero puede ser. O sea, son preguntas que hay que lanzar, ¿no? Y volvemos a esta frase de antes. Una torre mayor y dos torres en las axilas del templo. Bueno, pues esto yo creo que tenía muchísima importancia. Y os voy a leer una cosa muy breve que escribe o manda a escribir Gelmírez en su Historia compostelana. Cuando hace la crónica de sí mismo, habla de las torres de oeste, no de la catedral, pero sí de un castillo que él manda a reedificar, y dice: construyó en medio del castillo, una torre más elevada y más firme que las otras, en cuya construcción realizó grandes gastos, pues la hizo más elevada que las demás como cabeza y señora de todo el castillo. Pues como el águila aventaja a las otras aves y las domina, así aquella torre aventaja a las otras torres de aquel castillo y las domina. O sea, esto nos está hablando de un castillo, pero nos está hablando también de la mentalidad de la época. Es decir, la jerarquía de volúmenes, de espacios, de alturas, todo eso lo tenían clarísimo. No es ninguna imaginación nuestra. Cuando además Serafín Moralejo nos habla de que la transfiguración era el gran mito ligado a Santiago, es el episodio de la vida de Santiago que más se nombra en el Códice Calistino, al cual estaba dedicada la portada de los pies, que era una cosa rarísima, al cual estaban dedicadas también capillas de la cabecera. Serafín Moralejo lo dice cualquier relación con la transfiguración estaba bien vista en Santiago, porque era como la gran ocasión que había vivido Santiago en su vida, ¿no? La transfiguración de Jesucristo. Bueno, pues esa gran torre central con otras dos laterales podría ser una imagen que remitiera a esa transfiguración. ¿Cómo eran esas torres laterales? Pues yo permitidme que tire otra vez del gran libro del coro, y donde yo encuentro un montón de torrecitas representadas, repetidas, igual que están los doseles del coro, y que coinciden con los restos que tenemos de esa torre lateral que identificó Conant, porque tienen los arquitos, o sea, tienen la forma poligonal, tienen las columnas en las esquinas, o sea,
Relación, sin duda, hay. Entonces, bueno, pues basándonos en esas imágenes del coro, podemos pensar que a lo mejor lo que tenía la Catedral de Santiago era algo así. Y que era algo que además, desde la lejanía, se veía y llamaba la atención de los peregrinos que llegaban desde el noreste, desde lo alto, veían la catedral y verían una silueta, que sería esa silueta con 3 grandes torres, que no eran todavía la de los pies, que de alguna forma venían a ser el símbolo de la catedral y también del territorio dominado por ella, ¿no? Entonces volvemos al relieve de Zamora. Oye, ¿esos son una repetición de cimborrios en serie, como nos han dicho siempre? Yo creo que no. Yo creo que lo que está representando este relieve de Zamora es la silueta que caracterizaba a la propia Catedral de Santiago y a las catedrales que la seguían, ¿no? Nos vamos de Santiago para hacer una excursión buscando relaciones, ¿no? En Zamora tenemos este cimborrio. Fijaos las escaleras de caracol que hay a los lados, que están interrumpidas. De hecho, las últimas hiladas son modernas porque son cosas que se quedaron sin terminar. Oye, pues aunque yo soy muy malo haciendo fotomontajes, pero más o menos se entiende, ¿no? Que yo pienso que el proyecto era algo así. Precisamente por esa lección que daba la Catedral de Santiago con esa imagen inconfundible de una catedral dominada por una silueta con 3 torres. En la Catedral de Salamanca, este dibujo lo hice precisamente para reivindicar, en cierto modo, cómo pudo ser esa gran catedral vieja de Salamanca, la catedral románica, donde es muy probable que hubiera también 3 torres. El cimborrio, la torre de un lateral que queda todavía, y la otra, pues es muy posible que todavía esté, por lo menos en gran parte, enterrada en el subsuelo de la nueva, ¿no? A partir de esta idea, José Miguel Merino hizo este alzado, suponiendo cómo podía ser el aspecto desde la cabecera de la Catedral de Salamanca, pero es que encima luego viene Antonio Ledesma y me dice, oye, acuérdate del mural que hay en la Capilla de San Martín, que es un mural donde de forma muy precaria se representa la Catedral de Salamanca, se ve el cimborrio con las escamas y a los lados 2 torrecitas. O sea, que es que todo va encajando, ¿no? La de Évora. La de Évora es la única que es gótica, pero sin la menor duda, a ellos no les importaba el estilo, precisamente. Es más tardía, pero sigue, de alguna forma, homenajeando a estos cimborrios y es la única que mantiene este aspecto de triple torre a lo largo del crucero, ¿no? Plasencia, no me quiero extender demasiado sobre ella porque esta tiene mucha tela solo por ella, ¿no? Pero Plasencia, yo he propuesto una cosa, que es que este cimborrio que vemos ahí montado sobre la sala capitular, ahora no me puedo extender sobre ello, la sala capitular nunca se significa hacia el exterior, nunca, salvo que sean más cosas, ¿no? Pero una sala capitular por sí misma siempre es algo bastante, por dentro es un espacio magnífico, pero al exterior suele ser algo casi como quien dice mimetizado, ¿no? Dentro del edificio. Bueno, pues ¿por qué se cubre la sala capitular de Plasencia con ese monstruo, ese cimborrio que es el más agudo de todos, ¿no? Además, fijaos que cuando vemos el interior empezamos a ver cosas sospechosas, cosas raras. Por ejemplo, que tiene tirantes metálicos. Era algo inédito, nadie lo había dicho. Dices, ¿tirantes metálicos? Es raro. No es imposible, porque ya hemos visto que en Notre Dame están apareciendo grapas y tal, pero es raro. Es raro porque Salamanca, que es su modelo, no los tiene, ni los tuvo nunca. Además, esos tirantes aparecen también, por ejemplo, en refuerzos en lugares extraños, como esos cubitos esquineros. Encima, vemos que en Plasencia las escamas no coinciden bien. Es como si se hubieran colocado de forma un poco descuidada. Y además, tenemos otra cuestión, que es que esa esquina que veis ahí, que casa con una fachada que es del siglo XVI, de finales del siglo XVI, fechada, casa totalmente con la base de ese cimborrio. O sea, están totalmente hermanados uno con el otro, a lo largo de esa esquina, toda la altura. Claro, eso no puede ser un añadido. Cuando uno añade algo, como veis aquí en Ávila, con poner una llavecita, una piedrecita pequeña, como veis ahí, pues ya es suficiente para unir 2 fábricas de épocas diferentes. Si la esquina esa es solidaria, es que es nueva. Y si es nueva, ese cimborrio no podía estar ahí, en el siglo XVI. Bueno, ya digo que no quiero profundizar, pero yo defiendo que el cimborrio de Plasencia en realidad es el antiguo cimborrio de la Catedral de Plasencia, de la Catedral medieval, que Rodrigo Gil de Ontaño lo desmontó, lo guardaron y que unos años después lo volvieron a montar sobre un espacio que casaba perfectamente sus medidas, que es la sala capitular. ¿Ejemplos de traslados de monumentos? A porrillo, hay muchísimos. Las portadas de Barcelona y de Ávila se trasladaron en el siglo XV.
el claustro entero de la Catedral de Segovia está trasladado en carros de bueyes desde otro lugar. El Monasterio del Paso en Madrid se llevó varios kilómetros de un lado para otro, como muy bien sabéis, el Trascoro de León. La fachada de San Pablo de Valladolid se desmontó varias veces y se volvió a montar a lo largo del tiempo. Es decir, casos de traslado y de recolocación de monumentos hay muchísimos, con lo cual no es imposible en absoluto. Y además tenemos un ejemplo precioso, porque es el propio cimborrio de Salamanca, que a principios del siglo XX se tuvo que desmontar, porque fue la única manera que se pensó que podía salvarse la obra. Estaba llena de deformaciones, se pensaba que aquello se podía reventar en cualquier momento, y lo que hicieron fue desmontarlo por completo y volverlo a montar. Bueno, pues estuvo muchos años por falta de fondos desmontado. Cuando se volvió a montar, ¿sabéis cuánto tardaron en hacerlo? 6 meses. Poquísimo. Bueno, pues es un cimborrio bastante más grande que el de Plasencia, por ejemplo. Más alto y también más ancho que el de Plasencia. Y los medios, como veis aquí en esos andamios y demás, los medios del principio del siglo XX tampoco diferían mucho de los del siglo XVI. Esto, claro, forma parte de esto de una investigación en la que jugó un papel crucial Jara, que está aquí. Te saludo y te doy las gracias también por el dibujo que hiciste, en el cual se ve cómo casan perfectamente la anchura de la sala capitular con la nave mayor de la catedral. Es decir, podríamos coger sin cambiar ni un centímetro, o sea, pero es que es al centímetro, coger el cimborrio de un lado y colocarlo en otro sin variar nada, porque las salas capitulares y las naves mayores de las catedrales suelen coincidir en anchura, como corresponde además a lugares de reunión, ambos del Cabildo. Y aquí el dibujo que también hizo Javier Rodríguez Callejo, que también está aquí, que es la Catedral de Plasencia en la Edad Media, donde se puede ver perfectamente que la planta, se puede ver que el cimborrio lo trasladas al crucero y encaja perfectamente, ¿no? O sea, que la Catedral de Plasencia también pudo tener ese cimborrio en el crucero que le correspondería como parte de esa archidiócesis compostelana, ¿no? Aquí hice un dibujito pues, para más o menos probar cómo podía ser ese conjunto. Ciudad Rodrigo, este es un tema interesantísimo. Ciudad Rodrigo no tiene cimborrio ni lo tuvo nunca, pero tiene maquetas de cimborrios en la portada. Y aquí otra vez Javier me ayudó, y Miguel Alonso también, haciendo, a partir de esta ortofoto, una hipótesis de cómo pudo ser esa portada original, más pequeña, que luego se remonta ya en el siglo XIII, precisamente porque muy poco tiempo antes Ciudad Rodrigo había conseguido una cosa muy importante, que era, por fin, remachar su independencia respecto a Salamanca. Salamanca es una diócesis que estaba deseando quedarse con Ciudad Rodrigo. Se la querían merendar, se querían quedar con ello. Y entonces Ciudad Rodrigo se resistía. Bueno, pues Ciudad Rodrigo, a finales del siglo XII, logra por fin dejar clara su independencia. ¿Y qué es lo que hace? ¿Coloca, como se ha dicho siempre, maquetas del cimborrio de Salamanca? Hombre, me parece un poco que no tiene sentido. Colocar ahí el símbolo de una diócesis que es precisamente tu enemiga, ¿no? Tu rival. Yo creo que más bien lo que está haciendo es significarse en cuanto como diócesis independiente y protegida por el paraguas común que supone Santiago de Compostela, significado a través de su cimborrio. Bueno, pues aquí aparece Plasencia otra vez, y aquí, ¿esto qué es? Esto misterioso que aparece aquí a la derecha. A mí me gustaría que alguien lo pudiera identificar. Bueno, seguro que aquí hay gente que lo puede identificar de sobra, pero es sorprendente. Esto que tenéis a la derecha es Ávila. Es el remate que tiene la torre de la Catedral de Ávila. Yo le pregunté a Raimundo Moreno, le dije, oye, ¿ese remate qué hace ahí? Porque además es un remate que no tiene ningún sentido, que desde la calle no se ve, que cuando lo ves en comparación con la torre es una birria, es como una especie de gorrito estos de broma que te pones en Navidades, ¿no? Con una goma, porque es que ni se te cae, si no. No tiene proporción. Raimundo me dijo que él pensaba que procedía de otro lugar, que eso no debía ser de ese lugar, ¿no? Bueno, pues hay que decir que Ávila tuvo una catedral románica anterior a la actual, que luego se demolió enseguida, que empezó a construirse en 1120, justo cuando Santiago consigue el rango nuevo de metropolitano. Bueno, pues en esa catedral de Ávila encontramos rastros también. Encontramos esculturas que se han descubierto hace poco de la antigua portada de la catedral románica, que luego se reaprovecharon. Seguramente la propia planta de la catedral está hablándonos de cómo pudo ser esa catedral románica desaparecida, ¿no? De la catedral actual. Pero es que, fijaos más cosas. Fijaos cómo son los pináculos, los más antiguos.
son como maquetas, otra vez de cimborrios, ¿no? Son algo que se parece mucho y encima tenemos muy cerca la iglesia de la Lugareja, de Arévalo, donde siempre se ha dicho que hay un eco de los cimborrios del Duero, pero claro, sin la plasticidad exterior. O sea, interiormente sí, se parecen un montón, ¿no? Aunque falten los arcos, estos de resalto. Pero es algo que pertenece a eso, pero sin que se sepa muy bien por qué. Bueno, pues a lo mejor todos estos datos nos están hablando de un cimborrio que existió en Ávila y del cual nos quedan, aparte de posibles copias y ecos, nos queda esa cubierta cónica que ahora cubre incongruentemente la torre, ¿no? Porque además, cuando uno rehace el proceso de construcción de la Catedral de Ávila, ve que es posible que en el momento de edificar la torre estuviese todavía el cimborrio románico en pie. Y ya para ir acabando, solamente deciros, bueno, pues todas estas cosas que os he estado diciendo, ¿cómo las comprobamos? ¿Cómo podemos seguir profundizando? Porque, oye, pues podemos estar más o menos de acuerdo, decir, pues sí, pues no, pero podemos sacar más datos, bueno, yo creo que siempre los documentos está bien releerlos, ¿no? Cuando se busca algo, porque muchas veces aparecen cosas que se nos habían pasado a lo mejor por alto, pero aparte de eso hay más oportunidades. Por ejemplo, Ávila está sin explorar, no solamente esa cubierta, sino el propio subsuelo de la catedral. Salamanca le pasa igual. Salamanca es un yacimiento arqueológico intacto. La Catedral Nueva, el suelo de la Catedral Nueva me parece que está como a 5 metros más alto que la vieja. Si nos pusiéramos a excavar ahí, encontraríamos todo el brazo del crucero norte de la Catedral Vieja, estará allí enterrado. Sería muy fácil saber qué hay allí, la propia Catedral de Santiago tiene algo excepcional, que es una catedral que es un yacimiento de sí misma. Continuamente están apareciendo cosas. O sea, esto del coro no es ni mucho menos una cosa única. Hace muy poco han aparecido esculturas enterradas, ¿verdad?, en la torre, etcétera. Continuamente están apareciendo cosas. Bueno, pues resulta que hay una torre en la Catedral de Santiago, comenzó a edificar en el 14, pero luego sobre todo en el 15, que es la torre actual del reloj, que ahora aquí no se reconoce porque esto es uno de esos dibujos de Vega y Verdugo, porque luego, pues sobre todo identificamos el cuerpo barroco que tiene encima, ¿no? Bueno, pues el cuerpo barroco, al edificarlo sobre la torre gótica, lo que se hizo fue macizar la torre gótica para poder sostener el cuerpo barroco. Ese cuerpo macizo, me dijo el arquitecto conservador de la catedral, me lo calculó, me dijo que tenía casi 3.000 metros cúbicos de piedras ahí dentro. Está documentado que parte de esas piedras proceden de un castillo que se demolió y que se empleó las piedras de ese castillo para rellenar la torre. Puede haber piezas del cimborrio románico desaparecido ahí, puesto que coinciden más o menos las fechas de desaparición del cimborrio y de macización, de comienzo de macizar las obras de macizar la torre. Pues hombre, cuando uno ve el relleno que hay dentro de esa torre, pues ve, por ejemplo, y os lo he señalado ahí con la flecha, que aparece algo que tiene toda la pinta de ser el tambor de una columna, por ejemplo. Es decir, elementos reaprovechados, tirados ahí como relleno, seguro que hay. ¿Se podrán explorar? Seguro que sí. En todo caso, aparte de todas estas cuestiones que están entre la documentación, la arqueología y demás, pues yo creo que podría ser una vía interesante de exploración el ver hasta qué punto, como os decía al principio, los cimborrios del Duero no son un grupo de hijos del padre zamorano, sino que pueden ser un grupo de hermanos que han estado a busca de padre y que, bueno, pues que a lo mejor entre todos podemos confirmar si ese padre era el cimborrio de Santiago. Y con esto ya acabo y muchísimas gracias. Una hora. Bueno, he cumplido con la hora, ¿eh? Muchísimas gracias a Miguel Sobrino por esta magnífica conferencia, ilustrativa conferencia. Magníficos dibujos, por cierto. Y abrimos en este mismo momento el turno de preguntas. Solamente una cuestión, si no les importa, esperen a que les llegue el micrófono para que nos podamos escuchar todos. ¿No hay preguntas? Lo has dejado todo muy claro, Miguel. Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Pues el abuelo de Santiago. Sí, lo he oído. Me dices quién es el padre o sea, el abuelo de los cimborrios del Duero, ¿no? A ver. Claro, sí. o sea, me imagino que no surgió una especie de
meseta en Galicia, ¿no? Tendría unos antecedentes, pues bueno, ya sabemos todos la procedencia bizantina tamizada por la francesa, Aquitania, etcétera, etcétera, los peregrinos que venían de la parte sur de Europa, pero en definitiva me parecería interesante saber esa procedencia, ¿no? Ese abuelo desconocido. No. Sí, yo creo que tuvo una amplia familia, ¿eh? O sea, no creo que hubiera un abuelo concreto del cual saliera el Cimborrio de Santiago. Yo creo que la Catedral de Santiago era un foco suficientemente potente de creación como para inventar cosas. De hecho, el Pórtico de la Gloria es una obra única, como quien dice. O sea, es algo que, por supuesto, que tiene raíces francesas y demás, pero que no deja de ser algo, una obra cumbre que bebe de varias fuentes y que se convierte en algo prácticamente único, ¿no? El Cimborrio de Santiago yo creo que tuvo, ya digo, varios motivos de inspiración. No he negado ninguno. O sea, yo estoy seguro de que las tumbas romanas están ahí, como se ha propuesto ya hace muchos años, ¿no? Es posible que la tumba romana que había en Compostela tenga algo que ver, por lo menos en esa cubierta escamada que tienen otros sepulcros romanos. Pues yo eso lo veo bastante probable, que se convirtiera como... Que además también sirviera eso a Gelmírez como excusa para decir, bueno, yo estoy tirando esto, pero lo que estoy haciendo es mejor. Y además expresa mejor la magnificencia del sepulcro del apóstol que esta otra cosa que estaba aquí metida y que oscurecía la catedral y que estorbaba aquí en medio, ¿no? O sea, esa inspiración, por supuesto, está. La conexión con Francia, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no? Desde luego, además en ambas direcciones. Eso no cabe ninguna duda. O sea, está ahí Monternef y están otros cimborrios y como tú dices, en Aquitania hay torres, en Poitiers, tal, que tienen relación con Santiago, ¿no? O sea, con esto que estamos atribuyendo a Santiago. Pero también está el mundo musulmán, el mundo andalusí. O sea, que es que esto de la forma gallonada de la bóveda de Zamora, que yo no sé, es imposible saber si existía en Santiago, salvo que aparezca un gallón, cuidado, que puede aparecer en una excavación arqueológica. Eso, por ejemplo, pudo existir en Sevilla. O sea, estaba muy embrionario en Córdoba, pero Sevilla tuvo una gran mezquita omeya que estuvo en pie hasta el siglo XVII. Y Sevilla, con toda la zona occidental cristiana también española, estaba absolutamente conectado culturalmente, ¿no? Sevilla y Andalucía. O sea, sabemos que Zamora, por ejemplo, la fachada del obispo, tiene inspiración en la puerta de San Esteban de Córdoba, ¿no? De San Sebastián. Bueno, pues, ¿por qué no también está ahí al andaluz? ¿Bizancio? Claro, cómo no. Pero fíjate que Bizancio yo lo pondría más entre comillas por una razón, que es que Bizancio en realidad lo que hace es inventar la cúpula sobre trompas. O sea, los romanos no saben hacerlo. Si un romano quiere hacer una cúpula, y las hacían muy bien, evidentemente, como todos sabemos, tenían que empezar con el círculo desde abajo. O sea, empezaban con una planta circular, seguían un tambor, como en el Panteón, o en tantas termas, en el Ángel, yo qué sé, y acababan con una cúpula magnífica. Pero no sabían hacer la transición de un cuadrado a una cúpula. Lo intentaron en las termas de Caracalla, un poquito tal, pero no sabían hacerlo. Quien inventa eso es Bizancio. Entonces, ¿cómo no decir que tiene raíces bizantinas? Por supuesto que sí, pero San Pedro de Roma también, porque es una cúpula circular sobre un tambor, o sea, sobre una planta cuadrada, con una transición mediante pechinas. O sea, Bizancio está ahí es como decir que están los templos romanos, porque es que esas son lecciones que nunca dejan de estar ahí, ¿no? Pero que no creo que sea tan directa, sino que es una invención que a través de varias traducciones llega al occidente hispano, ¿no? Entonces, bueno, todo eso yo creo que... la pregunta es absolutamente pertinente, ¿no? Pero yo creo que eso es algo... O sea, que, a ver, si lo digo bien, lo que hasta ahora, por lo menos yo, hemos ido atribuyendo a la paternidad sobre los Cimborrios del Duero, a lo mejor hay que atribuirlo a una generación anterior. O sea, que a lo mejor Santiago fue ese lugar donde se aquilataron un montón de influencias y de saberes, de conocimientos, de maestrías, venidas de todos los lugares del sur, de Francia, de Italia, como he dicho, de la propia Roma, y eso luego se convierte en una gran obra que se convierte en ejemplarizante también, que crea escuela y que luego desaparece muy tempranamente, antes de que nadie la pueda dibujar o levantar planos, y que, bueno, pues que hoy quizá podamos reconocer a través de sus epígonos. A ti. ¿Más preguntas?
oye ahora? No sé cómo funciona, ¿se oye? Sí, se oye, se oye. Sí, yo una pregunta es que en la función de estas escamas que tienen y que aparecen en muy pocos sitios realmente, pues se ven aquí en esta zona del Duero, se pueden ver en Santiago, ¿esas escamas qué función tienen? ¿Solamente estética o tienen una función también práctica? A ver, muchas veces la piedra, o sea, aquí hay también mucha tela que cortar. La piedra muchas veces lo que hace es traducir a un material permanente como es la piedra cosas que vienen de otros materiales. Por ejemplo, bueno, en el caso de la madera, pues todos conocemos, que lo dice el propio Vitruvio, ¿no?, que los triglifos y todo esto es una evocación de las cabezas de las vigas que sobresalían sobre los dinteles en los templos primitivos que eran de madera, ¿no? La torre de Earls Barton, en Inglaterra, es una torre prerrománica que está imitando el entramado de madera, pero lo hace con piedra. Son cosas que ocurren mucho, ¿no? Entonces, las escamas, en principio, pueden ser una recreación de cubiertas que pudieran ser de muchos materiales diferentes, incluso de madera también podrían ser, porque hay cubiertas de madera, de lajas de madera. Podrían ser también, bueno, por cierto, las escamas francesas van al revés. Suelen ir como escamadas hacia arriba, lo cual es un contrasentido desde el punto de vista de la evacuación de las aguas y demás. Estas son más lógicas, ¿no? Claro, si vemos que ya los romanos las empleaban, estas cubiertas de escamas, a lo mejor lo que tengo que hacer es invitarte a que leas el artículo de Juan Carlos Ruiz Souza sobre la tienda del encuentro, porque él hace una relación entre estas cubiertas escamadas y las lorigas, las armaduras de cuero que protegían muchas veces ya desde época romana, ¿no?, los cuerpos de los guerreros, y que también remiten a su vez a la tienda de Salomón, la tienda del encuentro, que podría ser desde el punto de vista simbólico. Yo ahí no me puedo meter porque yo de estas cosas no sé. O sea, que Juan Carlos podría contar muchísimas cosas, yo no. Solamente te invito a que leas ese artículo que está en la web, está en PDF, de la tienda del encuentro, Juan Carlos Ruiz Souza, y ahí verás muchísimas relaciones en cuanto a la forma de esta escamada que vemos en las cubiertas. Para mí lo más sugerente es pensar que ya digo que eso a lo mejor algún día se encuentra en una excavación, restos, ¿no?, que el propio sepulcro del apóstol pudo tener esa cubierta, con lo cual ya daría a Gelmírez pie para crear esa obra. Sería otra de esas pautas que siguió, de esas múltiples influencias que dieron lugar a una obra tan única y tan original como esta, ¿no? Yo lo digo de forma un poco ruda, diciendo que, bueno, que los ingredientes son conocidos, pero que el guiso es nuevo, ¿no?, como quien dice, ¿no? Es una combinación nueva de ingredientes conocidos. El artículo tuyo también hablas de que, por ejemplo, en Toro no se completó o no. Toro es una iglesia más práctico la teja, ¿no? Más práctico y más. Sí, quedó incompleto, no sabemos cómo se cubriría, pero Toro ni siquiera era colegiata como ahora. O sea, colegiata es un rango que tiene de unos siglos a esta parte. Era la iglesia mayor de Toro. Entonces, Toro sería más un ejemplo, y por eso no la he nombrado aquí, un ejemplo de copia respecto a como ocurre con Zamora respecto a Santiago, en mi opinión, ocurriría con Toro respecto a Zamora en el sentido de que, por ejemplo, si os acordáis de la portada de Sasamón, en Burgos, que es una copia literal de la portada de Sarmental, de la portada de la Catedral de Burgos, pues eso ocurre mucho también. Una iglesia menor de la diócesis copia algo tienen dinero y dicen, quiero una portada como la de Sarmental. Pues aquí quiero un cimborrio como el de Salamanca, como el de Zamora, ¿no? Pero sin pertenecer a la órbita, aparte de ser territorio y tal, pues simplemente porque no es una cabeza de diócesis. Gracias. Y aún así nunca tuvo escamas, que sepamos. Quizá incluso se lo impidieron. Ahí a fondo, ahí. Hola. Una cosa que a mí siempre me ha surgido con estos cimborrios. Parecen, hasta cierto punto, un poco las coronas medievales, la de Carlomagno, similares. Entonces, no pudieran tenerse
sentido de decir, oye, mira, estamos buscando, al igual que en esa época, pues Alfonso X, el ser emperador del Sacro Imperio, tal, el decir, mira, somos la cabeza, aunque esté Roma, pero nosotros tenemos ahora mismo esta representación. Entonces, esa representación la vamos a tener en estos cimborrios para que se vea, incluso desde lejos, que venimos con esa tradición, que la mantenemos y que somos la representación máxima, sin quitar la autoridad de Roma, pero vamos a tener aquí nosotros esta representación, esta... Pues mira, me parece fabuloso eso que dices, completamente de acuerdo, porque además la corona, que es uno de los grandes símbolos, ¿no?, y más en la Edad Media, es algo que se repite muchísimo y que además, fíjate que en el caso de Santiago estamos hablando de una catedral en la que la corona tiene una intervención crucial. O sea, toda la terminación de la catedral está costeada por un rey y promovida por un rey y llena de símbolos reales. Y en mi opinión, precisamente una de las razones para que se haga el cuerpo occidental de la catedral, según lo hace el maestro Mateo, es para disponer, sobre el pórtico de la Gloria, disponer de una tribuna desde la cual contemplar la catedral desde un lugar privilegiado, ¿no?, como ocurre en tantas otras catedrales. Para colmo, el pórtico de la Gloria tiene un símbolo que casa totalmente, y además me viene muy bien que digas esto porque así me acuerdo de ello, que si no me lo dejaba en el tintero. Casa totalmente con la idea de repartir cimborrios, ¿no?, como para significar que somos un grupo, que luego pasaría a siglos más tarde con Zaragoza, cuidado. O sea, que Zaragoza crea un cimborrio muy especial que luego se replica en Tarazona, se replica en Teruel, o sea que Zaragoza es la archidiócesis, claro. Bueno, pues fíjate lo que pasa en el pórtico de la Gloria. Y tenemos aquí a las personas que restauraron el pórtico de la Gloria, por cierto, que lo sepáis. Fijaos qué público más eminente. Bueno, pues en el pórtico, en el tímpano, está el Cristo en majestad, en el centro, es un coloso, está coronado. Lo está pagando un rey, la corona como un símbolo elevado a lo más alto, ¿no? Pero es que, fíjate, los justos, los que van a entrar en el paraíso, que están a un lado del tímpano, ¿sabes lo que están haciendo? Pues como cuando te dan un premio, y que tienes esto que van pasando a recoger su medalla y se la cuelgan en el cuello. Bueno, pues hay un ángel repartiendo coronas entre los justos. O sea, los que han alcanzado el paraíso, lo que reciben es una corona y se la van poniendo, clac. Como las futbolistas que no se le dan la medalla a las pobres, ¿no?, que se las tienen que poner ellas. Pues esto igual, bueno, se las van dando y ellos se lo colocan. Entonces, fíjate qué propaganda, qué símbolo tan clarísimo de cómo la corona costea una obra, se provee de un espacio privilegiado para sí misma, por supuesto, pero luego, aparte, su gran símbolo, que es la corona mismamente, pues está no solamente en la cabeza del propio Cristo en majestad, sino también repartida entre los justos, ¿no? O sea, que eso que dices es absolutamente verosímil y coherente. Sí, sí. Pero es que además, fíjate que esto, en el caso de Poblet y Santes Creus, que os he dicho antes, y Valbona, son panteones reales. Y San Juan de los Reyes, tal, son panteones reales. Y el cimborrio, es que la forma de la corona, o sea, es que es evidente, ¿no?, que hay una relación clarísima. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Pues si no hay... Espera, sí, aquí. Sí, por incidir un poco en el tema de la orfebrería. No sé si ha contemplado la posible relación con las maquetas. Los frontales de siglos y demás, claro. No, con las maquetas de edificios. Sí. Las maquetas de edificios, además, que remiten quizá a modelos orientales, en este caso, como un lenguaje inverso de lo que ocurre luego en el Renacimiento, que la orfebrería está imitando modelos arquitectónicos. Aquí, en la Edad Media, es un modelo de éxito, un modelo de prestigio, el edificio circular con torre o con cúpula escamada, que remite eso a un lugar sagrado, a un contenedor sagrado.
En ese sentido, Justamente. me parece interesante, y en toda Europa hay modelos de ese tipo, y sabemos que había más que han desaparecido. O sea, que quizá sí que remita a un Santiago como lugar que busca un prestigio dentro de Europa como remate de una de las vías sacras. Y luego, por otro lado, un referente que me parece interesante para tener en cuenta, lanzo la pregunta y a ver qué le parece, que es el papel de las órdenes militares y el caso de Tomar, que es donde sabemos que la cubierta actual está modificada. Y ahí sí que hay clarísimamente un modelo a Jerusalén y al Santo Sepulcro. Sí. Sí, está claro que la planta centralizada remite, pues eso, desde época romana y Santa Constanza y todo esto. O sea, es evidente, ¿no? O un modelo que muy pocas veces se nombra en este contexto, y a mí me parece importantísimo, que es el de Diocleciano, en Spalato, ¿no? En Split, que también es un mausoleo de planta centralizada. Y entonces, bueno, o yo qué sé, pues eso, lo que has dicho, ¿no? O sea, San Pietro de Montorio, ¿no? La tumba del lugar de martirio de Pedro, no la tumba, pero sí el lugar de martirio de Pedro se significa otra vez con una construcción vertical de planta circular, ¿no? Que es el templete de Bramante. O sea que eso está clarísimo, que hay una simbología que yo creo que, o sea, en una planta de cruz, como es la Catedral de Santiago, por necesidades funcionales, litúrgicas, de todo tipo, no podía ser un gran templo circular, la Catedral de Santiago, tenía que ser con la forma que tiene ahora, ¿no? Con naves que permitieran el tránsito, entrar por una puerta, salir por otra, tal, rodear el altar con la girola, etcétera. Pero claro, es verdad que la planta circular o poligonal de ese cimborrio alto, yo creo que para gentes de la Edad Media podía remitir inmediatamente a la simbología funeraria. O sea, es que es algo que, y además con esa idea de relicario que has dicho muy acertadamente, ¿no? Yo creo que todo eso son más datos que van armando el argumento y que, en mi opinión, lo corroboran, ¿no? O por lo menos lo apoyan. En cuanto a la orfebrería, yo no me he querido meter mucho en ella porque es un mundo que desconozco. Entonces, yo en la arquitectura me muevo con cierta solvencia o soltura o yo qué sé, o por lo menos libertad, pero en el mundo orfebrería no. Entonces, lo que sí que veo es que es verdad que muchas representaciones de edificios extraordinarios, muchos con cubiertas de escamas, curiosamente, les debería de gustar mucho esa solución por lo llamativa que es, ¿no? Por ejemplo, eso, los frontales de silos, ¿no? O en otros lugares. Yo creo que ahí lo que hay es un fenómeno que es muy interesante también, que es hasta qué punto en la Edad Media la arquitectura era un símbolo de excelencia y de orden. No sé si me explico. O sea, a ver, hay un ejemplo que es precioso y que os invito a que busquéis todos, que es en el tímpano de Conques, ¿no? De la iglesia de Sant Foy de Conques. En ese tímpano, la parte de los justos está simbolizada, presidida por un edificio precioso, perfectamente ordenado, estable, y sin embargo la parte de los injustos es un edificio que se está cayendo, es una ruina. Entonces, digamos que cuando pensamos en la iglesia medieval, pensamos en la iglesia y a lo mejor pensamos en el templo y decimos, es el contenedor, como se dice ahora, ¿no? Que esa palabra tan fea, el contenedor de la liturgia, de no sé qué. No, era mucho más, porque la capacidad para poner en pie un edificio complejo, un edificio alto, un edificio original, ya investiga de un prestigio por sí mismo. O sea, había un trasfondo ideológico que iba mucho más allá de las puras formas, de los estilos, de la escultura, de los símbolos de las esculturas. Había un símbolo en sí mismo que era la arquitectura puesta en pie y ordenada y puesta ordenadamente hacia la altura, ¿no? Como decía José Hierro. O sea, fíjate que eso no se suele decir, pero la Edad Media, con la mala fama que tiene, injustamente, ¿no? Estamos aburridos de la Edad Media oscura, la ignorancia. Vamos a ver, por favor. O sea, poner de acuerdo a tantísima gente, muchos que hablarían idiomas diferentes, ponerles de acuerdo para hacer una obra como puede ser una catedral románica o gótica, eso es un logro bestial y que lo que está es indicándonos un orden social también. Nos está
es la mejor prueba de que había una organización social muchísimo más sofisticada y avanzada de lo que nos solemos creer, ¿no? Entonces, ya digo, la sola idea de poner en pie Cluny 3, de poner en pie Santiago de Compostela, cualquier catedral gótica, es algo que ya de por sí tenía desprendía una imagen prestigiosa, una imagen positiva. Que luego, además, la forma circular o tendente al círculo del cimborrio, en este caso, o de tal, remitiera a símbolos más allá, por supuesto, pero el que la orfebrería, por ejemplo, se llene de representaciones de arquitectura, que es a lo que íbamos, yo creo que tiene que ver con esa imagen de prestigio con la que dotaba cualquier objeto la propia arquitectura en sí misma. Y de ahí que simplemente una pila bautismal, pues muchas veces la ornamentación sean arquillos sobre columnitas, ¿no? Fingidos, pero no deja de ser una imagen de arquitectura puesta en pie y ordenada, no que se cae, como la de los condenados, ¿no? Bueno, muchas gracias por... ¿Más preguntas? Pues si no hay más preguntas, en primer lugar agradecer a Miguel Sobrino por su ponencia y su magnífica ilustración, a Rocío Martín Bonet por su colaboración continua, a todos ustedes por su asistencia y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.